Tenemos 120 segundos y no más para convencer a todos y a todas de que no pueden faltar al seminario La Caída de Piñera, del Oasis al Paraíso Tributario. Este es el seminario más rimbombástico que hemos hecho. Obviamente no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero de Piñera, pero el es último. En el momento más estelar del personaje, ¿no? A punto de entrar a la puerta grande, o la puerta chica, no sé, de la historia, como el cuarto presidente chileno que no termina su mandato por razones políticas. Que coincide, por cierto, con los grandes momentos de inflexión histórica en que cambiamos de ciclo político, así que, por favor, es el momento de venir a reflexionar y a comprender, ¿no? Que hay una historia grande por sobre la pequeñez del personaje en comento que es Sebastián Piñera. Aquí fue el lugar donde se dijo que no terminaba su mandato, porque aquí es el lugar donde la gente ha venido a hacer el rito, la procesión de que no termina su mandato. Pero además es el lugar donde lejos, pero por lejos, más hemos investigado, averiguado, trabajado sobre Piñera. 5 seminarios que terminan en una nueva estructura en la cual vamos a dar vuelta a Piñera por todos lados y vamos a terminar diciendo: y entonces, ¿qué pasará? ¿Se irá o no se irá? Lo responderemos. Y entre todos los asistentes, ¿haremos así o haremos así? Pero lo relevante no es el rito, sino que lo que de ahí resulte es lo que sucederá. Así es. Sucederá. La cosa nostra, predicciones. Predicciones. Oye, y las gráficas. Que cuando caiga Piñera pasaremos a llamarnos la cosa Nostradamus. Oye, ¿y las gráficas cómo están las gráficas del seminario? Buena. Filete, viene el Dani ahí, ¿eh? Dani. Tremendo. Ya, nos vemos en el seminario. 29 y 30 de octubre, toda la información en www.seminarioslacosanostra.cl. Oye, me pongo a grabar. Queremos agradecerle infinitamente al ministro del Tribunal Constitucional, Rodrigo Pica, que no es poca cosa, además que él ya había estado acá en su calidad más de, bueno, en su calidad de persona, de abogado, pero ejerciendo esta labor, y además hace menos de un par de meses, fue, porque estaba en calidad de suplente, o no de suplente, pero en un periodo corto. Estaba por un periodo yogur. Un periodo corto, y la Corte Suprema, lo voy a decir yo, no lo va a decir él, soportando inmensas presiones seguramente de muchos que preferían que la enorme capacidad, convicción, cerebro de Rodrigo Pica no estuviera en el Tribunal Constitucional, soportando esa presión lo ha nombrado. Así que de verdad a nosotros nos puso muy felices, a la gente de la Cosa Nostra, que Rodrigo esté ahí. Es un espacio de aire fresco, justamente en en esta organización, en esta institución, el Tribunal Constitucional, que es uno de los que está probablemente en el ojo del huracán respecto a lo que va a suceder en los próximos meses, en los próximos años con la nueva Constitución. Así que agradecerle mucho, contarles como una infidencia que nos juntamos, de hecho, hace 1 o 2 semanas atrás con Rodrigo a conversar un poco de este seminario, si estas cosas no son así como que, no, ya te conectaste. Nos juntamos ya en físico. Tuve la oportunidad más de conocer el Tribunal Constitucional, un edificio maravilloso, y después nos fuimos a comer una cosita, como corresponde, si uno está en el centro a la 1:30 de la tarde, y iba pasando prácticamente por ahí Mauricio Daza, también se integró. Eso no lo quise contar delante, porque ya no quería importunar a Mauricio, pero fue una jornada notable y que de verdad fue muy interesante. Se integró también Sergio Jara, el desconcierto, en fin, fue una verdadera reunión de la Cosa Nostra no planificada. Esas son las cosas maravillosas que pasan con tan buenos amigos como Rodrigo Pica. Así que, dicho esta infidencia, la pantalla es toda suya, don Rodrigo. Bueno, muchísimas gracias, Darío, muchísimas gracias a todos en la Cosa Nostra, a esta comunidad. Aquí tenemos una comunidad intelectual de análisis y de inquietudes sociopolíticas, intelectuales,
y cívica, pues aquí está el sentido de trascendencia que motiva a todo cientista social. Mandé dos textos que pueden ser muy ilustrativos. Me deleité escuchando a Mauricio Yamaya. Antes de partir, les dejé un libro electrónico por ahí con los derechos de autor que corresponde en formato EPUB, como dicen los que se creen del hemisferio norte. El pensamiento político de Jaime Guzmán, ahí van a ver en la página 160 y algo, que claro, efectivamente, el 13 de septiembre de 1973, la Junta, que 2 días antes asume con el norte de comillas, restaurar la institucionalidad quebrantada, cierre de comillas, a los 2 días está preocupada no de restaurar nada, sino que de mandar a hacer una nueva constitución y comisiona al profesor Jaime Guzmán para iniciar los estudios de la nueva constitución. A todos de la Facultad de Derecho nos enseñaron que eso ocurrió bastante después. Ahora, claro, ¿por qué tenemos las actas de la Junta que fueron reservadas, secretas y nadie sabía dónde estaban? Eran parte de los tesoros mejor guardados por los cultores y sostenedores de la dictadura. Bueno, la historia de cómo aparecen las actas está en el otro PDF que subí, el libro del gran Robert Barros, un profesor argentino-estadounidense. Se lo llevó la pandemia el año pasado a Robert Barros, y en Biblioteca Nacional Digital está el PDF completo de su libro La Junta Militar, Pinochet y la Constitución del 80. Robert Barros se encontró las actas de la Junta de Gobierno en un closet ahí en la Biblioteca del Congreso, en las habitaciones y salones aledaños a la sala de lectura. En general, el personal de las bibliotecas son bien tincados, a todos nos ha pasado. Hay gente muy amable y gente que puede ser muy hostil. Y cuando a uno les cae mal, en la práctica lo tratan igual que en un mall, es como atiéndase solo. Y a Robert Barros le dijeron eso, pues, y se metió a buscar lo que andaba buscando y le dijeron, no, métase por ahí, después de la mampara a la derecha, se equivocó, se metió en otro lado, y se encontró con los archivadores triangulares marca búho que todos conocemos en el sector público. Creyó que ahí estaba lo que tenía que encontrar, los abrió y no, eran las actas de la Junta. Tremendo, tremendo. Gracias a ese hallazgo de Barros es que Cristi y otros pueden hoy día ilustrarnos. Por supuesto, los abogados no se han ido a estudiar ahí, me incluyo, sino que son los sociólogos, los cientistas políticos y los cultores de la filosofía política los que nos han ilustrado al respecto. Bueno, Mauricio hablaba de la reforma del 89. Si estamos aquí en gran parte y necesitamos la ley 21.200 como regalo de Pascua el 24 de diciembre de 2019 para plasmar en el capítulo de reforma de la Constitución el desmontar el búnker, el abrir el cerrojo por el otro lado de la puerta, como le digo yo, y zafarnos de la camisa de fuerza de lo que es la reforma de la Constitución del 80, es básicamente por los cabos que quedaron pendientes de la reforma del 89. Yo me deleité escuchando a Mauricio porque nosotros estudiamos Derecho, tanto Mauricio como yo, después de la reforma del 89 y antes de la reforma del 2005. Entonces, estudiar los claroscuros y los recovecos de ese laberinto de Creta con el Minotauro que siempre puede morder y matar. El Minotauro se aparece en el ejercicio del Laza, el Minotauro se aparece en el Moinazo. Y claro, la reforma del 89, si uno se imagina al Minotauro ofreciendo algo de generosidad para compartir la mesa, primero suena una locura, pero si el Minotauro mata y ofrece paz por un rato, la verdad es que es bien difícil negarse. Yo recomiendo siempre ver un docu-reportaje de informe especial del año 2018 muy bueno, que se llama El Pacto con Pinochet. Ahí están los claroscuros de la reforma del 89, contados por los propios protagonistas, incluido Carlos Cáceres, que si uno no conociera su historia, se lo imaginaría casi repartiendo caramelos o en una mesa tomando té. Pero claro, habla ya un Carlos Cáceres más viejo, contando su visión de lo que fue la reforma, y habla los principales actores de lo que fue la oposición de la época, incluyendo un Ricardo Lagos que en su minuto se opuso a la reforma, un Luis Mayra que se opuso y hasta el día de hoy considera que fue un error, y otros que, bueno, estuvieron de acuerdo. Claro, la Constitución del 80 venía con 2 procedimientos de reforma a la Constitución, los capítulos duros y los capítulos blandos. Y venía con el doble cerrojo. Los capítulos duros, además de tener quórum de 2/3 para reformar la Constitución y los capítulos blandos tener 3/5,
Los capítulos duros de 2/3 requerían que la reforma fuera aprobada por otro Congreso Nacional totalmente renovado. O sea, había que tramitar 2 veces la reforma y ninguna reforma iba a durar menos de 8 años, porque antes de 8 años el Congreso no iba a estar totalmente renovado. Es decir, partíamos perdiendo el partido 2-0 para tratar de lograr un empate. Y en el camino, además, el proceso concluía en cada una de las 2 aprobaciones con una ratificación por el Congreso Pleno. Algunos se acordarán, los mayores se acordarán que el año 96 reformas constitucionales muy similares a la de 2005 estuvieron a punto de aprobarse por los acuerdos de Temuco entre el gobierno de Frey y RN, pero las bancadas de RN se dividieron, la del Senado se dividió, y la reforma se cayó en esa etapa, en la ratificación por el Congreso Pleno, después de haber sido aprobadas las 2 cámaras. Los cerrojos, ahí están los cerrojos. No será casualidad que la reforma del 2005 elimine la doble aprobación. Perdón, la reforma del 89 elimine la doble aprobación y la del 2005 elimine la ratificación por el Congreso Pleno. Pero claro, ¿por qué la Junta se divide el año 89 y mandan a Carlos Cáceres a negociar con los líderes y juristas de la oposición después del plebiscito del 88 y antes de las elecciones del 89? Por una razón muy simple. Pinochet entendió que después del plebiscito del 88, que le juraron y lo rejuraron que lo ganaba y que no había cómo perderlo, podía pasar cualquier cosa. Y claro, entendió que había que salvar los muebles. Merino y compañía van a entender que no hay que entregar nada, que la Constitución sigue fuerte y ese es el búnker. La Junta se va a dividir. Y la reforma del 89 es muy importante, hay que decirlo, una Constitución hecha para no ser modificada nunca. Va a tener 54 reformas en un texto de 120 artículos, antes siquiera de ser un adolescente. No tenía 9 años de edad la Constitución todavía, porque este plebiscito es a finales de julio del 89. O sea, la Constitución todavía no cumplía 9 años, le faltaban días para cumplir 9 años. Sí, hubo un acuerdo. Lo que no saliera de esa reforma se iba a reformar el año 91. Van a ver ahí a Lagos diciendo en ese docu-reportaje, dice, bueno, sí, después fuimos el 91 a cobrar el vale en caja y resulta que el cheque no tenía fondo. La expresión es brutal, o sea, una piscina sin agua y piscinazo nomás, doloroso. Ahí quedó hasta el 2005. Doloroso porque, claro, la reforma del 89 tuvo costos, y el principal costo fue que el gran error que cometió Guzmán y que cometió la Junta, que fue no incluir el capítulo de reforma a la Constitución dentro de los capítulos de quórum de 2/3, ahí lo inventaron. O sea, hubo 53 reformas que a la oposición le convinieron mucho y que sin duda facilitaron la transición. Bajar el quórum de las leyes orgánicas constitucionales, aumentar los senadores electos para que los designados pesaran menos, eliminar la facultad del presidente de disolver la Cámara de Diputados sin expresión de causa. ¿Se imaginan a ustedes por ahí al ministro del Interior acusado constitucionalmente con el presidente de la República teniendo esa facultad? Les estoy poniendo un ejemplo de algo que hubiera sido imposible que la Cámara aprobara porque el presidente hubiera ejercido esa facultad y la hubiera disuelto antes de que adoptara el acuerdo. Esto a quienes dicen que desde el texto original nada ha cambiado. La problemática del artículo 8, etcétera. Y claro, la reforma del 2005 es todo lo que queda pendiente del 89. Cuando uno mira todo lo que se negoció el año 89, todo lo que la Junta dijo no, y todo lo que queda pendiente, que después cuando se va a cobrar el cheque no hay vale en caja, el cheque no tiene fondo, es lo que termina siendo reformado tardíamente el año 2005, en un ejercicio constituyente derivado por el mismo Congreso que tenía senadores designados. Y dentro de eso es impresionante hacer el empalme con algunas de las demandas básicas de lo que va a ser el movimiento pingüino al año siguiente, el movimiento estudiantil del 2011, que lo hace la misma generación, 5 años después. Hacen el movimiento pingüino estando en segundo medio, tercero medio, y después son los dirigentes estudiantiles de cuarto, quinto año de universidad que van a comandar el movimiento del año 2011. Y uno ve cosas que ocurren en Chile, 2 senadores designados votando su harakiri en la reforma del año 2005, al votar la eliminación de los senadores designados, plantean indicaciones dentro del paquete de reformas constitucionales. 2 cosas notables: Estado social y democrático de derecho. Por otro lado, una profunda reforma para las bases de la educación pública en la Constitución, y por otro lado, Estado plurinacional para el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Esto no es un hallazgo.
Esto está en las actas del Senado y se discutió y se transmitió por el canal del Senado, que por supuesto nadie ve, no se conoce nadie que haciendo zapping deje el canal ahí. Pero es una muestra de que estos no son temas nuevos. Enrique Silva Cima y Augusto Parra. Ellos fueron los dos senadores designados a quienes me refiero. Y claro, vamos a ver que el año 2005 terminamos con una profundísima reforma a la parte orgánica de la Constitución, es decir, a las reglas de la sala de máquinas del presidencialismo, del principio de separación de poderes y modificaciones al Tribunal Constitucional, al Consejo de Seguridad Nacional, a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, algunos entendimos en esa época que todo ello implicaba que si no se tocaba la parte dogmática de la Constitución, como decimos los abogados, la parte dogmática, el catálogo de derechos y el modelo de sociedad, y la garantía de los derechos, y cuáles son los derechos que se van a garantizar, y ahí está la clave, en el fondo, esto era una profunda reforma a la parte orgánica de la Constitución para reencauzar el presidencialismo chileno hacia sus patrones históricos, pero que tenía como moneda de cambio la aceptación del modelo socioeconómico. Nadie pataleó mucho por eso en esa época, hay que decir. El año 2005, Chile vive el opio del crédito, el consumo, la ostentación asociada al estatus, había celulares de palo por ahí, etcétera, etcétera. Y claro, el consumo, la ostentación y el crédito eran opiáceos transformados en verdaderas deidades transversales y los críticos de eso éramos tildados de anacrónicos, que no entendíamos que la gente no quería política, que la gente quería consumo y bienestar, y que de hecho se hablaba de gente y no de pueblo, porque no había piso para hablar de un sujeto colectivo en materia de derechos de autodeterminación. Algunos locos estábamos en el MOVASAC, el Movimiento por la Asamblea Constituyente, fundado el año 2000 por el profesor Eric Eduardo Palma, que iba a ser uno de los grandes, no sé si ideólogos, pero uno de los grandes intelectuales ligados a lo que va a ser la lista del pueblo y los puntos importantes de la lista del pueblo para presentarse a la constituyente con una propuesta a partir de la tremenda disgregación y la falta de orgánica que tienen. El aporte intelectual de Palma en términos programáticos va a ser lo que los va a cohesionar el poco rato que alcanzaron a estar cohesionados, y es muy sintomático que Palma va a dejar de trabajar con ellos poco antes de que se les desgrane el choclo, en buen romance. Bueno, límites de la nueva Constitución. Yo creo que la distinción entre octubristas y noviembristas es absolutamente artificiosa, absolutamente artificiosa. Voy a decir algo que parece obvio en términos lógicos. No hay noviembre sin octubre. Y mi generación y la de Mauricio Daza lo tenemos clarísimo. Ninguno de nosotros jamás pensó que íbamos a asistir al diagnóstico de enfermedad terminal y de tratamiento paliativo de la Constitución del 80. Y todos entendimos el año 2005 que a pesar de todo, y a pesar de que no habíamos logrado lo que teníamos que lograr, de todas maneras había mucho que celebrar, porque el año 2005, la verdad que el piso daba para cero, y se obtuvo algo. Sí, quizás fuimos los hijos quinceañeros de la reforma del año 89, y digo quinceañero porque fue casi 16 años después. Sin embargo, cuando vemos lo que fue el contenido político de los movimientos estudiantiles del 2005 y del 2011, nuevamente nos volvieron a tildar de anacrónico, de exagerados, de animales politizantes en una época en que nadie quería polis, etcétera, etcétera. Y el acuerdo del 15 de noviembre, es en un entorno muy complejo, de incertidumbre, lo digo así. Nadie tenía muy claro qué pasaba de ahí al lunes. Llevábamos ya un buen rato bajo estado de emergencia y había muchas voces que pedían bastante más que estado de emergencia. Lo que estoy diciendo es público y notorio y no es una sorpresa para nadie. Y para todos los que fuimos niños en dictadura y sabemos lo que es vivir bajo estado de sitio, todos entendemos lo que significa un poco más que estado de emergencia, y cuando uno es abogado, entiende que una declaración de estado de sitio, que no tenía los votos en el Congreso, según se decía, pero que en la Constitución sí se habilita a aplicar las medidas de estado de sitio durante
un plazo máximo de 5 días antes de que el Congreso lo vote en contra. Las medidas de estado de sitio son bastante brutales y atroces, con todas las modificaciones que se le han hecho a la Constitución, sobre todo la del año 2005 en materia de excepción. El estado de sitio sigue habilitando a privar de libertad a personas sin orden judicial, por sola orden de autoridad administrativa, sin expresión de causa y en lugares que no sean recintos destinados a la privación de libertad. Ese es el lenguaje sobrio y descriptivo que contienen las normas para hablar de lo que todo el mundo y bajo cualquier estado de sitio se llama campos. Y no les voy a poner apellidos. Tengo que cuidar el lenguaje. Todo lo que diga puede ser usado en mi contra. Pero, claro, nadie tenía muy claro qué es lo que podía venir después y evidentemente el sistema político tenía que elongar y tratar de dar una salida institucional, porque si había algo más que estado de emergencia, era evidente que la reacción frente a esa declaración podía significar que los canales institucionales podían verse desbordados. Y estoy hablando en ese lenguaje que es el que se suele ocupar en sociología y en ciencia política, para evitar cuñas, interpretaciones y papel cuché, como se diría en el hemisferio norte, y entrecomillado malintencionado. Pero es en ese contexto que se llega al acuerdo del 15 de noviembre, y evidentemente fue abrir la llave de paso de la caldera y salió bastante vapor y la presión de la caldera tuvo distensión algunos días. Y claro, después vienen los goles de la mesa técnica, y ahí hay un punto duro, ahí hay un punto muy duro. Voy a hacer un juicio bien crítico, voy a hacer un juicio muy, muy crítico. Así como Winston Churchill decía que la guerra era algo demasiado serio como para dejársela solo y exclusivamente a la decisión de los militares, la verdad es que la mesa técnica era algo demasiado importante como para dejárselo a gente que pensara por sí sola y se mandara por sí sola y fuera capaz de tomar decisiones y celebrar acuerdos por sí solo. Y en ese sentido, cuando uno ve la composición de la mesa técnica, y no quiero personalizar ni que nadie se sienta injuriado ni nada que se parezca, uno ve que hay ciertas colectividades y sectores que hicieron muy bien la pega de entender qué era lo que había que ganar en la mesa técnica y ver a quiénes iban a mandar y cómo lo iban a ganar y otros no. Y aparecen goles que en el 15 de noviembre jamás estuvieron. Ahí aparece el meter a un órgano externo en la constituyente. Entre abogados se le llama la sala constituyente no permanente de la Corte Suprema. ¿Por qué sala constituyente? Porque son 5, pues la sala de la Suprema tiene 5. Son elegidos por sorteo, no una sala permanente, pero se va a referir a qué? A las cuestiones de procedimiento del proceso constituyente, así que se le llama la sala constituyente. Una interferencia externa, sí, está bien, ya quedó claro que no hubo quórum para impugnar el reglamento. Es el primer round de una pelea que puede tener infinitos rounds, pero la luz de alerta es que quedó la puerta para que un órgano externo intervenga dentro de la constituyente. Los límites materiales del 135. El gol de los tratados de libre comercio, como parte de los márgenes de la hoja. Sí, por una razón muy simple. Y aquí parece que hay varios que no se dieron cuenta. Porque cuando se habla de tratados internacionales ratificados y vigentes, la distinción básica que se hace en segundo año de Derecho, en el curso de Constitucional, entre los tratados de derechos humanos y los que no lo son. Y claro, aquí la cosa es totalmente distinta, porque el derecho de autodeterminación de los pueblos en materia económica se ve claramente en un contexto distinto, si es que esos tratados de libre comercio son o no son parte de los márgenes de la hoja. Y para el ciudadano, en cambio, está muy bien que los tratados internacionales de derechos humanos sean parte del margen de la hoja, porque son el piso, el minimum minimorum de derechos que vamos a tener todos y que no se nos pueden tocar. Entonces, ahí hubo un gol enorme, tremendo gol. Y claro, cuando uno ve la historia de esa norma, se quiso introducir la intangibilidad de los contratos, es decir, que la Constitución no modificara los contratos en un país regido por el principio de subsidiariedad y por la libertad económica y la libertad contractual hasta antes del inicio del proceso constituyente. O sea, eso era para que no pudiera cambiar nada y para que todo lo que estuviera en la nueva Constitución fuera de papel porque no podía afectar nada, simplemente. Claro, se introducen las sentencias ejecutoriadas, una cuestión bastante rara, bastante rara. Yo me estoy imaginando por ahí todos los cambios jurisprudenciales que han habido en Chile en materia de derechos humanos en causas que habían sido sobreseídas o tenían sentencias absolutorias. La verdad que con una norma de ese tipo cuesta digerir el sentido que pudiese tener. Ahora, claro, nos vamos a encontrar
con que quizás dándose cuenta de que había que empatar el partido y el gol ya había sido metido, los límites materiales del artículo 135, como se le llama a esto, aparecen como no justiciables, es decir, no son reclamables ante tribunal alguno. Eso es importante. Eso es importante. ¿Por qué? Porque nos lleva a otra cuestión que es una de las grandes batallas culturales en lo que estamos involucrados ahora. Hemos visto durante 6 meses una suerte de negacionismo del carácter originario del poder constituyente que se va a ejercer. Hay un maravilloso libro que yo recomiendo leer, lo muestro, está lanzado hace poco. Pancho Zúñiga también ha estado en La Cosa Nostra. Esto está lanzado hace un mes y medio. La presentación es de Roberto Viciano. Vale la pena leer la presentación de Roberto Viciano y lo crítico que ha sido en este libro de los procesos constituyentes latinoamericanos, siendo que él fue uno de los constructores y artífices de varios de ellos. Es catedrático en la Universidad de Valencia, el profesor Viciano. Bueno, aquí en las primeras páginas del libro hay algo de texto, unas 4 o 5 páginas dedicadas al carácter originario de la constituyente que tenemos hoy día en Chile, derechamente para salir al pizarrón, salir a la trinchera, poner los pies en el barro y dar la batalla cultural. Porque hemos visto una falacia argumentativa enorme, ¿no? Es que como tiene límites y como está recogida en la Constitución saliente, entonces es un ejercicio constituyente derivado y no es originario. Claro, ¿esto para qué? Para hacer una suerte de capiti diminucio y para ponerle una camisa de fuerza al poder constituyente originario. Y si algo quedó claro, es que si hubo que meter la constituyente en el capítulo de reforma a la Constitución vigente para garantizar continuidad institucional, para que no hubiera vacío de poder y para que nadie pudiera cuestionar la legitimidad del proceso que se iniciaba, es porque el 15 de noviembre la decisión fue que los poderes constituidos tenían que establecer el procedimiento para apelar al poder constituyente originario, porque era la única forma de relegitimar el camino de salida de la crisis. Y en ese sentido, lo que se establece en la 21.200 y en este título llamado Elaboración de una nueva Constitución, que se introduce como base constitucional del proceso constituyente, a mí me gusta llamarlo así, bases constitucionales del proceso constituyente, no es otra cosa que la garantía de continuidad institucional y el procedimiento para apelar al constituyente originario, que no es otro que el pueblo o la nación, entendido como sujeto colectivo del derecho de autodeterminación, entendido como soberanía, a su vez como poder político. En ese sentido, no nos encontramos con riesgos que sean desconocidos, porque como hay plazos acotados, y parece que los plazos se van a cumplir, pues las cuestiones reglamentarias fueron zanjadas en tiempo récord, y este era uno de los grandes puntos de inflexión que todos temíamos se demorara, y valga mi aplauso, mis felicitaciones ahora en público, en su minuto las hice por interno con Amaya y con Mauricio, que fueron claves en esto, y es un orgullo poder compartir seminario aquí en La Cosa Nostra con todos. Vamos a empezar la discusión de los contenidos, y aquí viene el objetivo que tiene que cumplir el proceso constituyente. Vamos a estar 10 años hablando de por qué y para qué el estallido social, y vamos a estar unos 5 años más hablando de la vinculación del estallido social con el proceso constituyente. Yo voy a apelar al calendario gregoriano y a la lógica básica. No hay noviembre sin octubre. Así de simple, no hay noviembre sin octubre, y todos los que nos hemos dedicado al derecho público desde los años 90 y todos los que vimos lo que era el sistema constitucional chileno en los años 90 lo tenemos clarísimo. Y en este sentido, uno de los objetivos que tiene que cumplir la constituyente es sentar las bases del término del conflicto sociopolítico que explota o que se exterioriza en el Big Bang del 18 de octubre por la vía de relegitimar las instituciones, revitalizar la confianza del ciudadano en la polis y cómo, mediante la construcción autodeterminativa y participativa de una nueva institucionalidad democrática, que tiene que ser solidaria, que tiene que ser garantista de derechos, que tiene que ser participativa no solo ahora, sino que desde aquí en adelante el resultado tiene que ser una democracia participativa. Y claro, sin todos estos elementos, la verdad es que el extintor no tiene la potencia ni la capacidad de apagar el incendio para el cual fue sacado y para el cual se le va a usar.
Esto es lo que significa el obstruccionismo y los riesgos, porque con Darío conversábamos los límites del proceso, los límites entendidos como los límites de la hoja y entendido como las limitaciones. Las limitaciones, sí. Si elongo demasiado me voy a lesionar. Si pateo demasiado el muro, me puedo romper el pie, si es que el muro es duro. Y ahí vienen no solo los límites del proceso, sino que las limitaciones del proceso, de la conducción y de la acción del proceso. Y en ese sentido, el riesgo de obstruccionismo es muy grande. Otro de los grandes goles en la mesa técnica fue que el Poder Ejecutivo iba a ser el encargado de dar los medios para que el proceso constituyente funcionara. No puedo hablar de contingencia, ni me puedo referir al actuar de los órganos que van a ser parte en procesos que me va a tocar resolver. Pero creo que de la relación entre el Ejecutivo y la Constituyente a propósito de los medios hemos tenido harta noticia desde antes del mes de julio, Y claro, es uno de los grandes puntos en el debate presidencial. Oiga, ¿y qué va a hacer usted con el proceso constituyente? Porque los gobiernos tienen mucho que hacer con el proceso constituyente, pues. Salga electo el que salga electo. Por una razón muy simple. Son quienes tienen la llave del grifo. Y son a nombre de quienes está el medidor de servicios básicos, por decirlo de alguna manera. Es el Poder Ejecutivo el que tiene que proveer los medios para que esto funcione. Y claro, hay otro gran riesgo o limitación del proceso. La expectativa de creer que lo que salga va a ser aprobado sí o sí en el referéndum de salida. Quienes quieran hacer obstruccionismo ahora, que son herederos de la votación del rechazo, pues ahora el obstruccionismo se traducirá en el plebiscito de rechazo si es que la discusión de los contenidos es eficaz. Bueno, ¿qué pasaría si hubiera un no en el referéndum de salida? Nuevamente, mis colegas constitucionalistas van a decir sigue todo igual, las normas son sagradas, no se tocan y sigue vigente la Constitución vigente. Y una vez más, los sociólogos y los cientistas políticos se van a reír de nosotros los abogados. ¿Ustedes de verdad creen que va a seguir todo igual? O sea, no son capaces de darse cuenta que en ciencias sociales hay evidencia de campo y cuestiones que son empíricas y que las normas no son causas, sino que son consecuencias, y que hacer eso significa más o menos subirse al DeLorean y volver al 18 de octubre y bajarse en Vicuña Maquena con Alameda. No entienden que significaría más o menos eso, un no en el referéndum de salida. Bueno, las otras limitaciones del proceso, que son justamente quizás las que han determinado que hoy día la apuesta de algunos sea derechamente el obstruccionismo, son el tercio de bloqueo, que era el gran temor y resultó que nadie lo tiene. Por otro lado, la derrota del tramposo planteamiento de la votación de 2/3 al final del proceso, que también fue derrotada en la cuestión de aprobación de los reglamentos, porque es ahí donde tenía que establecerse eso, si es que había algo de eso. Y déjenme decirles que eso, la noche del 15 de noviembre, algunos lo quisieron poner en el acuerdo y se rechazó. Y se rechazó con indignación. ¿Por qué? Porque era restablecer la doble aprobación de la reforma que se había derogado el año 89, en el plebiscito del año 89, y era restaurar una suerte de aprobación final por el Congreso Pleno que había sido derogada el año 2005. Pero todo esto predicado respecto de la constituyente, que además era constituyente originario, o sea, una camisa de fuerza ilegítima por donde se le mirara. Y no obstante, algunos insistieron en eso. Otro de los grandes riesgos que vemos hoy es quizá haber llevado a la constituyente a pararse al frente del Congreso en un riesgo de enfrentamiento, no declarado, soterrado, indirecto, o quizás no deseado, respecto de dos instituciones que tienen la misma matriz territorial. Claro, la Cámara, la constituyente tiene la matriz de la Cámara, sistema electoral DONT, pero con algunos plus: paridad, escaños reservados y nuevas fuerzas y sectores sociales y políticos que en la Cámara tenían barreras de acceso a pesar de la reforma electoral. Y en ese sentido, yo me pregunto, ¿estaremos a un paso
de ver operar la ley de hierro de las oligarquías de Robert Michels para, de alguna manera, cuando no se consiga la victoria, porque la ley de hierro opera con mayoría, todos fuimos cautivados y mortificados con la ley de hierro de las oligarquías de Michels en algún minuto, ¿cierto? Se estudiaba en la escuela de sociología, se estudiaba en la escuela de ciencia política y se estudiaba en la escuela de derecho. Pero claro, si necesitamos los 2/3 nos puede faltar algo. Nos puede faltar algo, sí, sí. Y fíjense que a propósito de eso nos acordamos los plebiscitos dirimente. Harto tarde nos acordamos. Y nos acordamos tan tarde que ya con el proceso iniciado pasa a ser una pseudo victoria pírrica, absolutamente pírrica, el consagrarlo. ¿Alguien se imagina al templo de la democracia representativa disparándose en el pie para abdicar del poder de la representación y entregarle en bandeja la decisión y el timón a la constituyente con los plebiscitos dirimentes? A mí me cuesta creerlo. No conozco a nadie que en política se dispare en los pies, salvo que se gane el premio Fredo de la Cosa Nostra, en cuyo caso no es por una decisión política, es por idiota. Y en los órganos colectivos eso es difícil, porque tiene que haber mayoría en torno a la postura del premio Fredo. Y la verdad es que los premios colectivos no suelen ser muy frecuentes, a lo menos en ese tipo de cosas. No me imagino un proyecto de reforma constitucional calificado con urgencia acerca de los plebiscitos dirimentes. Primero, no me imagino el proyecto. Y segundo, es un saludo a la bandera y es un guatapique en términos de potencia, si es que no tiene urgencia, porque va a llegar tarde. Y el resto son los problemas operativos. Los tiempos no van a dar para hacer plebiscitos dirimentes. Los 9 meses prorrogables por 3 más van a seguir de largo. Quizás la decisión de los plebiscitos dirimentes fue aumentar la presión de la olla de expectativas. Y cuando un proceso político no satisface la expectativa, genera descontento. Y eso, en cualquier modelo de análisis, desde el sistémico de Easton en adelante, que también es bastante básico, antiguo, primitivo, pero elemental y muy fácil de entender, solo genera un feedback negativo. O sea, aumenta las presiones, disminuye la legitimidad y, por otro lado, aumenta la crisis de expectativa. Los otros grandes riesgos. El concepto de infantilismo de Lenin en plena revolución rusa, en Chile tiene un correlato. En Chile tiene un correlato con sabor a empanadas y vino tinto, cuando por ahí, por el año 71, don Salvador Allende, en un acto informal con dirigentes de la Unidad Popular, se queja amargamente de que en Chile hay un problema de salud pública. Un problema de salud pública en la izquierda chilena, y que lo afecta a él directamente, porque le hace daño. Y ese problema de salud pública es una enfermedad que él va a denominar termocefalia. Desde esa perspectiva, claro, el no cuidar el proceso, el ponerlo a prueba para ver hasta dónde puede llegar, puede implicar que las cuadernas del barco crujan. Y cuando las cuadernas del barco crujen, el barco puede empezar a hacer agua. En ese sentido, claro, no deja de sorprender la cantidad de actores y de fuerzas que llegan a la constituyente con un discurso de antipolítica. El discurso de antipolítica que se va a poner de moda en América Latina en los años 90 y que no reconoce color de camiseta. Ojo con eso. El color de la camiseta del antipolítico puede ser azul, rojo, amarillo, verde, lo que sea. Lo que sea. ¿Y cómo se hace una constitución política y se construye una nueva polis predicando en contra de la política o renegando del carácter político del proceso? Bueno, el antipolítico además no tiene orgánica. Y desde esa perspectiva, el desgaste, la evaporación, el esfumarse y el secar la piscina son los grandes riesgos.
Y claro, fuerzas de cambio que emergen por esta vía con un discurso de antipolítica y sin orgánica, terminan evaporándose o terminan peor, drenándose, siendo tragadas por la tierra. Aquí quiero recordar una frase de un personaje que no puede sino ser citado en un seminario de la Cosa Nostra, que no es un ejemplo de virtud y que probablemente ninguno de nosotros hubiera votado jamás por él. Me refiero a Giulio Andreotti, uno de los factotum de la política italiana en la segunda mitad del siglo XX. ¿Dicen que el poder desgasta? Sí, por supuesto, claro que desgasta, pero al que no lo tiene. Y desde esa perspectiva, la verdad es que no deja de ser particularmente preocupante, peligroso y alarmante lo que hemos visto con el colectivo llamado Lista del Pueblo. Espero que eso no sea un signo de lo que puede ocurrir con las fuerzas políticas que emergen y con los actores políticos que emergen de esto que a muchos nos gusta llamar un nuevo Chile. Y nos gusta llamarlo en sentido de esperanza, en un sentido de futuro, en un sentido de términos de justicia y en un sentido constructivista, quizás kantianamente constructivista, un nuevo Chile. El desgaste y la evaporación en el ejercicio de poder es un peligro que no solo acarrea la intrascendencia, acarrea el aborto de la construcción de la obra. Entonces, ese es un riesgo que evidentemente hay que enfrentar. Ahora, en honor al tiempo, corté bastante el tema del 135 y los límites y la no justiciabilidad de los límites. Ahora, la falacia de decir que estamos en presencia de un ejercicio constituyente derivado porque tiene reglas, nos lleva también a leer el libro que les mostré, el de Enza Alvarado, Francisco Zúñiga, y una columna muy buena de Tania Buch, la doctora, profesora y colega Tania Buch, hace un par de semanas atrás en La Tercera. Todo ejercicio de soberanía tiene límites, sobre todo desde 1947, cuando existe Declaración Universal de Derechos Humanos, y sobre todo después del año 1968, cuando los estados ratifican el Pacto Internacional de Derechos Civiles, firman el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y después, en la fecha que corresponda a cada estado, lo ratifican. Decir que un ejercicio constituyente no es originario porque tiene límites, solo puede salir de la boca de un autoritario, monarcómano y enemigo del derecho, como puede ser un cultor del concepto de poder de Thomas Hobbes. El poder constituyente originario no es el estado de naturaleza de Thomas Hobbes, con el leviatán emergiendo por la fuerza para imponer sus términos. El poder constituyente originario en el siglo XXI se ejerce de manera pacífica e institucional. Y es eso lo que tenemos. Es eso lo que tenemos. Y lo que determina que estemos en presencia de un ejercicio originario es, uno, la existencia de un órgano electo ad hoc por el pueblo y con la única misión de hacer constitución. Y por otro lado, la hoja en blanco, con la derogación total de la constitución vigente en el referéndum de salida. El que niegue eso, lo que está haciendo es negar los elementos que definen el estándar mínimo del concepto de constituyente originario que se le preguntaría a un alumno en el primer semestre de teoría constitucional. Ahora, con los temas de contenido tenemos otras limitaciones. Otras limitaciones. Siempre en todo proceso constituyente el método de trabajo es una limitación. Es una limitación porque hay que trabajar en paralelo. Y desde esa perspectiva, la cohesión y orgánica de los grupos políticos que estén en el proceso constituyente es importantísima, porque el riesgo de incoherencias sistémicas y normativas está íntimamente amarrado y es directamente proporcional a la falta de orgánica y trabajo de esas fuerzas políticas. Me explico. No existe democracia sin partidos, y son los partidos los que proveen los programas. Y en Chile, la propuesta de nueva constitución en cuanto a los contenidos es un tema antiguo. Por eso, pocos días después del acuerdo del 15 de noviembre, vuelve a aparecer la caja de herramientas constitucionales, vuelve a aparecer el resultado de los cabildos, vamos desempolvando los libros de lo que quedó pendiente de la reforma del 2005 y del 89, etc. La discusión del semipresidencialismo en Chile la inaugura Humberto Nogueira el año 84 con su tesis doctoral.
fue parte de la campaña presidencial del año 2009, a propósito de los programas de los candidatos. O sea, en términos de contenidos no tenemos mucho tema nuevo. Si eso es cierto, hay que decirlo, felizmente, lo cual habla de una sociedad con una intelectualidad crítica y que sabe mirarse a sí misma al espejo para ver qué es lo que está mal y hacer propuestas. Si el problema no es que eso no se haya hecho, el problema es que llevamos 30 años haciéndolo y todavía hay cosas pendientes y nada cuaja mucho. Ahora, a partir de ahí, ¿qué ocurriría si no se aprueba el Estado plurinacional? Nuevamente la respuesta de abogado. Chile sigue siendo un Estado unitario. Nuevamente los sociólogos y los cientistas políticos se van a reír de nosotros, nos van a mirar y van a decir, ¿y ustedes creen que el movimiento indígena se va a sentar a mirar, se va a resignar y va a decir, uy, qué lata, no nos resultó? ¿O acaso es que habría derecho a entender que esta que era la instancia de mayor posibilidad, esta que era la instancia de mayor diálogo y representatividad, si cerró la puerta, alguien podría entender que la vía institucional no es posible? Y ahí lo voy a dejar. Ahí lo voy a dejar. Porque como estamos en un proceso constituyente y en una sociedad compleja y conflictiva, nadie se va a ir al monasterio a llorar la pena después de que le digan eso, sino que las vías de acción van a ser otras. Y lo dejo ahí, porque yo en este momento no puedo decir más. Si estuviera solo de profesor universitario, podría decirlo. Pero es evidente que si no se aprueba el Estado plurinacional, lo que puede venir después también puede desbordar los canales institucionales. Y por otro lado, si aprobamos finalmente la cláusula de que Chile es un Estado plurinacional, si yo preguntara a todos los asistentes a este seminario de la Cosa Nostra, ¿en qué se traduce esa cláusula? En la estructura, organización y atribuciones de los órganos del Estado chileno, probablemente voy a tener más de 150 respuestas distintas. Alguno me dirá escaños reservados, otro me dirá jueces especiales, otro me dirá que tiene que haber un municipio indígena distinto, otro me dirá que en cada órgano colegiado del Estado tiene que haber un representante de los pueblos originarios, otro me dirá que el derecho indígena tendrá que ser tomado siempre en cuenta, etcétera. El Estado plurinacional es una concepción reciente. Busquen ustedes buena literatura del Estado plurinacional. Lo mejor está escrito por Albert Noguera en España y está escrito básicamente respecto de lo que Albert Noguera vio e hizo en Bolivia. Así que está editado en España y está escrito por un español, pero no es teoría constitucional española, ni menos del hemisferio norte. Y el resto está todo escrito en Bolivia y en México, y son todos textos con menos de 20 años, lo cual indica en academia que son textos nuevos para un tema tan importante, sobre todo cuando la teoría del Estado todavía la enseñamos en base a Carré de Malberg, con un libro escrito el año 1920, enseñando que está obsoleta, pero que es lo único que hay para enseñar, y bueno, los abogados la enseñamos con Carré de Malberg en mano, pero hay que mirar a Jelinek y hay que mirar a Weber, porque si no, no existe Carré de Malberg. Claro, el gran problema, dotar de contenido al Estado plurinacional. Y a partir de ahí vamos a llegar a otro problema. Muchos hemos levantado la voz señalando que en Chile es imposible legislar algo importante en menos de 5 años, producto de la estructura de nuestro bicameralismo, que además no teniendo Estado federal y no teniendo títulos de nobleza en Chile asociados a fueros especiales, no hay justificación para tener ni Cámara de los Lores ni Senado norteamericano. Y todos entendemos que a la legislatura chilena, en términos de eficacia y eficiencia, le vendría muy bien una Cámara única, con un trabajo en comisiones en el cual se fortalezca el carácter y la asesoría técnica. Y combinado eso con un régimen semipresidencial, a todos nos gustaría mucho. Ahora, ¿vamos a poder tener Congreso unicameral con Estado plurinacional? O sea, ¿nos vamos a tener Cámara de las Naciones? ¿Vamos a tener un Estado descentralizado sin Cámara de las Regiones? Sería un producto único. Sería realmente un producto único. ¿O es que vamos a tener que estudiar modelos de bicameralismo atenuado como el español o el italiano? En España todavía se preguntan para qué tienen el Senado, entre paréntesis, pero parte de los pactos de la Moncloa era que el Congreso tenía que ser bicameral. En el camino le han dado la connotación de Cámara Territorial, pero no sé si alguien ha visto al Senado español terciario tener algún rol relevante en los problemas de identidades que hay en España hoy día a propósito del regionalismo. El Senado no ha jugado un rol importante a propósito de la cuestión vasca ni de la cuestión catalana, así que tampoco es una gran Cámara territorial. Ahora,
Todos queremos también una democracia vigorosa, participativa y deliberativa, en la cual el ciudadano tenga instancias de deliberación y de propuesta, revocación de mandato para autoridades locales, iniciativa popular de ley, descentralización a nivel local para que las comunidades locales a nivel municipal tengan efectivamente una alta capacidad de gestión y de toma de decisiones. Ahora, si tengo un listado de 80 derechos en la Constitución, ¿me van a quedar materias sobre las cuales pueda deliberar? Porque claro, los derechos fundamentales son aquellos sobre los cuales está vedado deliberar. Si tengo un catálogo de 80, no me va a quedar mucho que deliberar. Ahora, al mismo tiempo, una Constitución pobre en derechos, y sobre todo pobre en derechos sociales, lo único que va a lograr es perpetuar el poder de lo que hoy día llamamos la clase política y dejar al ciudadano lejos del sistema. Porque habiendo clase política con barrera de acceso elitaria, al ciudadano lo único que le llega al sistema político son sus derechos. Sobre todo si es una democracia meramente representativa. Y si el catálogo es pobre, eso es volver a subirse al DeLorean y volver a bajarse en Vicuña Maquena con Alameda el 18 de octubre del año 2009. Bueno, claro, es lo que hay que superar, pues el constitucionalismo oligárquico y el acceso al poder de un pequeño club con barreras de acceso. Por otro lado, aquí hay un punto que hay que tener presente. Soy menos alarmista, porque si parte del margen de la hoja o el telón de fondo es el derecho internacional de los derechos humanos, la verdad es que hay que decir algo bastante feo. Los tratados internacionales de derechos humanos hoy día conforman un catálogo de derechos que es bastante más completo, actual, detallado y específico, y con una vara de garantía bastante más alta que lo que hoy día tenemos en la Constitución del 80. Y desde esa perspectiva, sí, una constitución breve con buenas remisiones al derecho internacional de los derechos humanos puede ser una buena opción. ¿Por qué lo planteo? Porque si quiero una democracia vigorosa, con un poder ejecutivo y un legislativo que tengan espacios amplios de toma de decisiones para los cuales la representación del ciudadano sirva y se traduzca en decisiones, para eso necesito una constitución que sea breve. Porque si todo queda regulado en la constitución, el legislativo y el ejecutivo no van a tener nada que decidir. Y esa es la trampa del maximalismo. Hacer lo mismo. Una constitución testamento que sea una camisa de fuerza. Y fíjense qué camino más distinto para llegar a lo mismo. ¿Por qué? Porque para llegar a ese camino basta consumir esa droga llamada maximalismo constitucional. Y claro, una democracia vigorosa, participativa y deliberativa es imposible sin mecanismos de democracia semidirecta. En Chile no los conocemos. No los conocemos. Y quizás los 2/3 terminen siendo garantía de constitución breve. Y no sé si al mismo tiempo estén los 2/3 para mecanismos de democracia semidirecta. El cambio del régimen político también es imperioso y es otra de las limitaciones del proceso. Somos culturalmente jerarquizados. Chile fértil, provincia y señalada. Una colonia con capitán general de gobernador, comandante de ejércitos, presidente de la Real Audiencia, que era la corte de tribunales, y al mismo tiempo gobernador, en una colonia deficitaria. El peor insulto que se le puede lanzar a una colonia en un imperio colonial. Las colonias se tienen para explotarlas, no para que sean gastos. Chile era una colonia deficitaria. Simple. Había que cuidar la espalda. Era la unión de los dos océanos en un imperio que era dueño de 1/3 del mundo. Y por eso había que gastar plata acá. Y vaya que salía cara. El Flandes indiano. En sangre y en dinero. El Flandes indiano. Y por eso, nosotros somos jerárquicos. El etos cultural chileno, forjado en la colonia y en la independencia, está amarrado al uso de la fuerza, al poder de las armas y al poder político ligado en ese entonces a la propiedad de la tierra, cuestión de la cual no nos hemos logrado zafar mucho hasta el día de hoy, de esta última. Y en ese sentido, es que siendo nuestra sociedad estrictamente jerarquizada, más allá de todas las igualdades formales, nos encanta el presidencialismo. El ciudadano que se dice apolítico sabe a quién tiene que reclamarle. Al presidente, pues el presidencialismo además es a prueba de bruto, es a prueba de falta de educación cívica, y además en un país centralizado, al único que le tengo que ir a reclamar es al presidente, pues, obvio.
Si todo el mundo entiende por qué la protesta de no más AFP en Santiago y no en Valparaíso, si es materia de ley. Obvio, pues si que si el presidente no abre la llave no se puede legislar. Presidencialismo exacerbado, incluso sin educación cívica eso se entiende. Con educación cívica se llama iniciativa exclusiva en materia de seguridad social y gasto público. Sin educación cívica se llama simplemente presidencialismo jerárquico en una sociedad jerárquica. Tenemos que deshacernos de eso, porque nunca, nunca, con Estado unitario más presidencialismo, vamos a tener descentralización y nunca vamos a tener a las regiones empoderadas. Entonces la cuestión del régimen político no es solo un capricho de algunos intelectuales locos que nos gusta el parlamentarismo y que queramos llegar al semipresidencialismo porque hasta ahí da la discusión en Chile. No, 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 no. Cuando en la Alemania nazi se preguntan cuál es la mejor forma de crear un régimen, o sea, en Alemania post-nazismo, después de la Alemania nazi, al crear la República Federal se preguntan cuál será la mejor forma de asegurar que no va a volver a emerger el partido nazi y crear una dictadura centralizada y totalitaria. Régimen parlamentario con federalismo. Régimen parlamentario con reformas al régimen que teníamos y un federalismo de verdad profundo. Ahí el poder va a estar atomizado. Va a ser imposible que se concentre todo el poder en una sola mano. Y desde esa perspectiva, lo que tenemos en Chile es un verdadero cesarismo presidencialista. La protomonarquía presidencialista, como la llama Pablo Ruiz Tagle. Eso tenemos que desarmarlo. Si no, no vamos a tener descentralización jamás. Y después de todo esto, Rodrigo. cuando tengamos nueva constitución, y con esto cierro con 2 ideas, Darío, porque estamos en hora. Perfecto. ¿Va a servir de algo la nueva constitución si es que no nos dotamos de órganos de garantía de la misma para hacerla cumplir cuando mediante leyes complementarias se le quiera eludir? Se lo planteo de otra forma. Cuando tengamos consagrado el derecho al agua para consumo humano y se dicta una ley que le entregue las cuencas a las hidroeléctricas, ¿vamos a ser tan inocentes de no haber tenido órganos capaces de declarar inconstitucional esa ley? O cuando se haga por decreto del presidente de la República, de no tener tribunales ni contraloría poderosas para decir, oiga, eso parece que es inconstitucional. O cuando se haga con los derechos de los pueblos indígenas, o cuando se haga con la protección del medio ambiente. Desde esa perspectiva, quiero decir algo incómodo. Vamos a tener que abordar también la cuestión de los órganos autónomos. A ver, la decena de órganos autónomos, o casi decena de órganos autónomos que tenemos en Chile, es parte de la moda de los 80 y de los 90. Ahora, no, es que son cuestiones técnicas. Y vamos sumando cuestiones técnicas y vamos achicando la deliberación democrática y vamos sacando cuestiones del escrutinio y de la rendición de cuentas propias de un sistema político democrático. Ahora, hay algunos que tienen que existir y los primeros son los que tienen que hacer cumplir la Constitución. Yo no tengo ningún problema que a mí me aprieten ahí los F no sé cuánto con el Alt Grad y me pongan Format C. No tengo ningún problema. Pero en general, en países de tradición jurídica europeo continental como la nuestra, nadie dicta una constitución sin una corte, tribunal o algo parecido que la haga cumplir y que esté fuera de los 3 poderes del Estado, porque además hay que preocuparse de que los jueces apliquen la ley y no otra cosa. Y por otro lado, a nadie se le ocurre ser tan iluso de que la Constitución se va a cumplir sola. Podríamos estar hablando de la tragedia de Weimar y de la tragedia de la Italia fascista semanas enteras. Son ramos de posgrado el tránsito de la República de Weimar. Lo poco que dura su Constitución da para semestres enteros de estudio. Y básicamente por eso a nadie se le ocurre no tener órganos de garantía de la Constitución. Cierre y balance, todo indica que los plazos se van a cumplir. Esperemos que la termocefalia no despierta a los monstruos. Y como le dije a gran Alberto Mayol en septiembre del año pasado en un seminario, la primera oportunidad que tuve el honor de poder compartir panel con él, espero que nos dejen jugar tranquilos a la Comuna de París. A mí a ratos me da susto que no nos dejen. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias Alberto, muchas gracias Mirko, muchas gracias Darío. Extraordinario.
Ya, espera, déjame desmutearlo. Estaba aquí embelesado escuchando. 3, 2, 1. Todos se pueden desmutear para que le Rodrigo, gracias. Excelente. Rodrigo, pista. Muchas gracias. De Rodrigo. Bien, muy bien. Rodrigo. Excelente. Mucha información. Tremendo genio. Gracias. De verdad. Grande Rodrigo, grande Rodrigo. Buen seminario. Un baño de realidad. Un baño de Buen realidad. seminario. Este minuto